Cantabel. Todos los lunes de 18 a 20 horas. Música, política, actualidad, información. Cantabel. Por Señal Primate, la radio del mono. Tenemos pastillita. ¿Y qué nos tenés para deleitar hoy, Feola? Que estuvo tocando Serú Girán. Estuvo Hubo un homenaje. Serú Girán, el homenaje, la verdad, muy interesante lo que hicieron los dos miembros originales de la banda. Un Oscar Moro, que falleció ya hace años, y el otro Charlie, por circunstancias que son de público conocimiento, no pudo estar en el homenaje de Serú Girán. Y tanto David como Pedro, junto con los invitados, el hijo de Oscar Moro, más dos tecladistas, brindaron, creo que un show más que impecable. Me llamó gratamente la atención cómo los pibes, ahora decimos los pibes, conocían las canciones de Serú Girán y se prendieron con el show, lo que demostró que no era una pieza de museo o algo simplemente para la nostalgia. Bueno, y de un integrante de Serú Girán, de un ex integrante de Serú Girán, que ayer estuvo en el escenario de Quilmes Rock, sin saberlo, era la pastillita del día de la fecha. Nos referimos al inefable David Lebón, el ruso David, y vamos a hablar del primer disco de 1973. Disco que fue recuperado gracias a la Unión de Músicos Independientes Argentinos, que desde hace un par de años pudieron ganar un juicio y conseguir los derechos del sello Talent Microphone, donde estaba el 80 al 90% del material grabado en nuestro país entre el 70 y el 80. Y de esta manera se pudo por fin reeditar de una manera con un sonido mejorado y reeditar en vinilo todo el catálogo de Talent. Esto es David Lebón, Sui Generis, Pescado Rabioso, discos menos conocidos como los de Porcheto, el disco de Por Sui Gecko, los discos de Nito Mestre, de Pedro y Pablo, etcétera. Como te decía al principio, el núcleo duro de lo que se grabó en los años 70 pasó por esa editorial discográfica y por un pleito entre abogados, entre derechos de autor, descatalogados los discos, no se habían vuelto a reeditar, salvo una tanda muy chiquitita, el 84-85, llamaba 20 años de rock argentino, que se habían psicoacustizado los discos. Una cosa muy rara, pues ya te digo, una tirada muy chiquitita que pasó casi desapercibida, y te digo, 20 años, 84-85. Lo cierto es que bajo el paraguas de ese circo llamado Billy Bond y la pesada del rock, muchos músicos tuvieron la posibilidad de acceder a su material solista, como Cubero Díaz, Alejandro Medina, Pincheski, y uno de esos músicos es David Lebón, que fue sesionista de todos los discos de La Pesada, y Billy, como no tenía plata, le dice: mira, te pago dándote horas de grabación para que vos también saques tu álbum. Creo que de esos desprendimientos discográficos de La Pesada, este primer disco de David Lebón es el que mejor envejeció. Me parece que es el disco más trabajado, es el disco más logrado, más pulido en el estudio, si bien fue grabado durante solamente una semana. Lo acompaña, mirá, dos tecladistas. Uno es Charly García, que hace un trabajo impecable en el disco, quien ya lo conocía David porque venían tocando con Sui Generis. ¿Sabés quién es el otro tecladista, Tano? Papo. El otro tecladista. Recordemos que David Lebón, antes de llegar a este disco, ya había tocado con Papo en Papo Blues volumen 1.
es el bajista, había sido bajista de Pescado Rabioso y baterista de Color Humano, o sea que ya era un músico que venía trabajando bastante en el ambiente del rock, pero este aquí que se da una tremenda novedad en este primer disco de David Lebón, que David ahí toca su verdadero instrumento, que es la guitarra. En todos los otros grupos nunca había sido guitarrista, que como todos sabemos es el fuerte de él. Con respecto a los nombres de los temas, por lo general las canciones tienen algo relacionado con el estribillo, con alguna parte de la canción. Estos son totalmente delirantes, como por ejemplo Hombre de mala sangre, 32 macetas, Copado por el diablo, etcétera. La anécdota cuenta que cuando lo fueron a registrar, en ese momento existía una ley en SADAIC que no se podían repetir nombres, o un nombre que no dijera del todo de qué se trataba la canción era bochado. Entonces Charly García, que fue con Liliana Lagardé, empieza a tirar o cualquier verdura para que SADAIC no se lo rebotara. El disco fue presentado en el Teatro Ópera en una sola función, no alcanzó grande repercusión en su momento, pero sí, adentro de la placa nos encontramos con temas que fueron temazos, clásicos de David Lebón, como Hombre de mala sangre, los mejores temas, 32 macetas. Por último, hasta acá todo normal, ¿no? Es un disco que sale por el sello Talent de Microfón, arte de tapa Juan Oreste Gatti. Esta es la revisión, una revisión que se consigue muy... ¿Está muy sellado, económica. Feola? Está sellado, son ediciones, como te decía, se reeditó todo esto en el 2017 y tampoco había un público para acceder a todo el catálogo de Talent. Por supuesto los coleccionistas fueron sobre lo que le faltaba de los vinilos de Papo Blues, lo que había hecho Charly o lo que había hecho Luis Alberto Spinetta, pero estos discos que son básicamente los solistas de La Pesada, pasaron bastante desapercibidos en su momento y hoy en día son más para fanáticos o coleccionistas y están a un precio muy 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 accesible. Pero como te decía, fíjate, Microfón, Talent, arte Juan Oreste Gatti, ingeniero de sonido Billy Bond, pero si te fijas hay algo raro en el vinilo. Atrás dice, todos los temas compuestos por David Lebón y Liliana Lagardé. ¿Quién es Liliana Lagardé? Liliana Lagardé era una chica oriunda de La Plata, que junto con Gabriela y Carola Cutay eran más o menos como las 3 o 4 mujeres, y María Rosa Llorio, del ambiente del rock. La cuestión que en un recital de Pescado Rabioso quedó totalmente enamorada de David Lebón y se fueron a vivir juntos. Pero aquí el problema que era quien compartía la casa con David Lebón era Luis Alberto Spinetta, y frente a la llegada del matrimonio se sintió un poco incómodo y se fue de la casa. El disco, entre las cosas más lindas que trae, es el último tema del lado A, que es el tema para Luis. Recordemos, en 1973 David Lebón venía de estaba tocando con Pescado Rabioso, y él sentía una necesidad muy fuerte de poder expresarse a partir de la guitarra, porque era guitarrista básicamente David Lebón, y tras la partida de la banda le dedica ese tema a Luis Alberto Spinetta, que entre otras cosas dice: yo quiero tocar y no molestar, creo que ese es el fin. Basado también en que muchas personas decían que David Lebón abusaba de la bondad, del cariño que le sentía Luis Alberto Spinetta a él para hacerse famoso. Lebón subía a los recitales vestido por Liliana Lagardé de mujeres, aunque era un payaso que solamente quería llamar la atención en Pescado Rabioso para finalmente lanzar su carrera solista, que en el tema David justamente lo que dice, da su versión de la ruptura de Pescado Rabioso en una carta canción, un tema bastante poco inusual, explicando los motivos de que él solamente quería tocar, que no le quería hacer mal a nadie, y que Luis Alberto le había hecho sentir en carne propia que la soledad es un amigo que no está, evidenciando del todo esta ruptura que duró
muy poco tiempo porque después volvieron a ser amigos entrañables. Después David siguió su carrera solista, presentó su segundo disco solista, Celeste, que tampoco tendría mucha repercusión. En el medio haría Polifemo con 2 discos, con lo que había quedado de Sui Generis, hasta que finalmente ya como guitarrista y nada más que como eso, arribaría a Serú Girán, y ayer tendría una hermosa presentación en el Quilmes Rock. Fiola, tengo una pregunta para hacerte generalmente, que seguramente la vas a poder descifrar o poder hablarla, comentarla. ¿Cuándo empiezan a cambiar el arte en los discos, en los CDs, en la música del rock nacional? Porque viste que hay una particularidad en la década de los 80, 70, que los discos son con poco arte en general. ¿O estoy equivocado yo? No estás equivocado. Lo que pasa es que... ¿Tiene que ver también con un tema de costo? No, tiene que ver con el tecnológico. Con el cambio tecnológico y con... Esto mide 23 centímetros por 23. O sea, acá podés desplegar una foto que la podés observar, las letras, los datos. Atrás, durante finales de los 70 hasta principios de los 90, el formato de moda era el cassette. Entonces el arte de tapa se simplificó. Era distinto. Se simplificó. Bien, perfecto. Pablo Muy lindo, Feola. La primera vez en mi vida que escucho de Pap, sí, impresionante como siempre. Realmente. Esos hitos del rock, viste, que sacan. No, tremendo lo de Pablo. La primera vez que escucho de Papo tecladista. La primera vez que escucho que Billy Bond no tenía plata. Y. Eran discos, hay mucha leyenda alrededor de todos vinilos. El mismo Billy Bond dijo, muchachos, agradezcan que apareció Sui Generis, que fueron los que vendieron 100.000 discos, porque nosotros éramos todos reventados, nos gustaban las chicas, éramos rockeros duros, pero ninguno vendía más de 2.000 o 3.000 discos. Por eso te explicaba lo de Box Day en su momento, que la discográfica Apurados lo sacó todo como... sacó la Biblia sin terminar porque pensaron que era una moda que después del verano iba a terminar esto de cantar rock en castellano. No sé si escuchaste o viste algo del mural que le hicieron a Willy Quiroga ayer en Quilmes, que inauguraron. No espectacular, hermosísimo homenaje le hicieron. Muy bueno, che. Y otra cosa, ¿sabés algo de Alejandro Medina? Porque anduvo muy mal. Está muy mal hace rato. Hace varios años. Sé que a finales del año pasado se hizo un recital para recaudar yo lo vi fondos. Después de pandemia lo vi un día. En Barroco estuvo bien, estuvo charlando con nosotros. Todo. No, yo lo que te digo, el último... Después había estado nuevamente mal y muy mal. Y no escuché nada más de él, por eso. No, el peor desenlace, no. Sé que a finales del año pasado, te digo esto, que se hizo un recital para recaudar. Sí. Para recaudar fondos. Vos sabés que hablando con Alejandro Medina esa noche de rock en Barroco, una persona grande, ya no sé cuántos años tenía. La verdad que genial, porque se vino a hablar con nosotros, a tomar cerveza ahí. Y nos pusimos a hablar, yo jubilado, amante de la docencia, y le digo, ¿por qué seguía estando ahí? Y él dice, mira, esto es mi vida. Dice, yo el día que, el sábado o domingo a la noche, que no esté más en un escenario, y yo me muero, dice. La pasión, la pasión. ¿Qué opinan de lo de Dylan ayer? En el Quilmes. ¿Necesario una provocación del montón? Yo creo que tiene que ver un poco, hay toda una cuestión de por medio, me parece que hay una parte de marketing, otra parte también de defensa de la cultura, hay una parte también de mostrar que no hay recibimiento hacia Milei en el mundo del rock, mundo de la cultura, mundo de el mundo suburbano, digo, ¿no? Me parece que pasa por ahí, pero tiene que ver, hay una parte de si se quiere, de marketing. Espero estar equivocado, ¿no? Pero espero estar equivocado. Pasó para mí una respuesta, volviendo
a lo que estábamos hablando en el set de Serú Girán, que cambiaron la letra de una canción y dijo, los inocentes son los culpables, dice la policía, en lugar de su señoría. Me parece que a veces... Bueno, y en el caso de David Lebón, que corta el llanto, grito de la gente contra Milei. Hay todo también. Me parece que David como diciendo, che, nosotros tocamos en la época de la dictadura y esto bueno, hay esa versión, hay otros que, bueno, no se quiso... No lo veo a Lebón libertario. No, me parece que está más pero... con el Gurú Maharaji y esas cosas. Bueno, ahí hay toda una cuestión de por medio. Bueno, no sé muy buenas las pastillitas. No sé si Raquel se acordará de que alguna vez en Merlo hicimos festivales que eran la contra del Quilmes Rock. Entonces en la 45 lo llamábamos el Parque Rock. Sí. El Parque Rock. No llegamos ni a los talones, ¿no? Realmente. No, pero era... No tenían un buen sponsor. El primer era muy festival, humilde. de lo que sé, ¿eh? El primer festival había más policías. En la escuela había más policías que gente. Pero después estuvo bueno. Sí, sí. Hasta que nos clausuraron la escuela, pero estuvo bueno. Ahí me mandaron a mí. Sí, clausurar, así claro. como te digo. Prohibieron la actividad. Las actas amarillas de clausuras de comercio. Bueno, nos hicieron un acta de esas en la escuela 45. Era la actividad del sábado, la actividad de los sábados. De los sábados. Cosas que pasaban. Cosas que pasaban. Lo que sí quería decir es dos cosas. Una, que en el Bafisi está ahora programada, no sé exacto, lo escuché esta mañana, una presentación, una película o un documental que muestra muchas de las actividades que Papo hizo en el exterior. No alcancé a escuchar más, pero bueno, creo que el Bafisi está buscando también algo que se mezcla con lo otro que quería decir. Aquel que esté a favor o en contra de uno u otro movimiento político, de decisiones políticas, y las quiera decir, las tiene que decir. Es la manera en que otros que no tienen tanta voz se sienten escuchados y representados, más allá de que a veces uno no está de acuerdo. Pero es importante que los artistas tomen esa posta. Y también pensemos que a veces esa es la única oportunidad. Porque lo que se está haciendo con el arte nacional, con el cine nacional, con el teatro nacional, levantaron, según unos, porque ya no tenía tanto público, levantaron en el Teatro San Martín, que hacían la obra de Cyrano de Bergerac, la levantaron porque supuestamente era poca la cantidad de personas que iban. Esa pequeña cantidad de personas que no podían ir, porque la entrada no era cara, era bastante económica, pero hoy todo parece caro. Entonces, ese artista que sale y lo dice, que le levantaron porque no querían seguir sosteniéndolo, está bien que lo haga, porque un poco los que nos pudimos ir, nos quedamos sabiendo por qué pasa esto. Y si no están de acuerdo con tanto reclamo y tanto tirar nafta al fuego, también es bueno que lo digan, de un modo de expresar lo que uno dice y moderar cuando todo puede terminar con alguna forma de violencia. No, me parece que yo estoy totalmente de acuerdo que la cultura no debe ser desmantelada, sería el primero en levantar la voz o lo que pudiera en ese caso. Me refiero que un artista haga tan explícito un mensaje, sobre todo, yo no soy mileísta, sé que está de más aclararlo. Dios no lo permita. Que diga matar a Milei en un recital, yo no sé si... No, pero no dijo que iba a matar a Milei, che. No, hizo el mensaje. Sí. A ver, la reproducción, Marcelo, para me parece hasta mal que lo estemos hablando nosotros, discúlpenme, no es por nada. Porque pasaron cosas muchísimo más graves en este país que ni siquiera se mencionaron. Justo estábamos, digo, y ahora vamos a charlar un poquito de la coyuntura, pero en definitiva estamos justamente hablando del rock y salió lo del Quilmes Rock, el homenaje, y las tres partes, digo, de esto. Yo en lo personal, en principio creo que la cultura, los artistas, por sobre todas las cosas, no son sujetos inertes de lo que sucede en la sociedad.
Yo creo que en particular siempre no existen los grises, o sea, siempre hay que jugarse o por un lado o por el otro, porque en definitiva sos la expresión de la voluntad de un sector de la sociedad que te escucha por tu música. Y que en definitiva, como dijo el indio, digo, uno como artista desarrolla determinadas cosas para que el otro pueda interpretarla y llevarla a su voluntad. Sin embargo, yo lo que dije con respecto a eso es, espero que no sea marketing, para que sea reproducido en todos los medios de comunicación y haya sido, en todo caso, la buena posición de Dillon que ha tenido en los últimos tiempos, más que nada referida al gobierno nacional, que bastante mal está haciendo el pueblo argentino. Vamos a la tanda, por favor, porque hace más de 10 minutos que quiero cortarlos. Vamos. Señal Primate, la radio del mono.